En esta selección trabajaremos con la estequiometría de compuestos y veremos algunos ejemplos. En química, el concepto de estequiometría se utiliza para establecer relaciones numéricas. En este caso, las relaciones numéricas son relaciones en compuestos, es decir, de los integrantes de un compuesto, de los elementos que lo componen, al compuesto. La fórmula molecular de un compuesto establece la relación numérica de átomos o de moles de átomos de un elemento en dicho compuesto. Así, por ejemplo, en una molécula de ácido acético hay 2 átomos de carbono, 4 de hidrógeno y 2 de oxígeno. Es decir, la fórmula molecular, eso es lo que nos indica, C2H4O2. Eso quiere decir que de aquí podemos obtener las siguientes equivalencias. Una molécula de ácido acético equivale a 2 átomos de carbono. Fíjense que la relación que estamos estableciendo en este caso es de molécula, una sola molécula, una unidad particular, o sea, una unidad de partícula de ácido acético a la unidad de partícula de carbono, que son los átomos. De igual forma podemos establecer la relación o la equivalencia de que una molécula de ácido acético equivale o contiene 4 átomos de hidrógeno o 2 átomos de oxígeno. Estas relaciones también las podemos establecer a través de moles de moléculas y moles de átomos. Es decir, un mol de moléculas de ácido acético, un mol de ácido acético, contiene o equivale a 2 moles de átomos de oxígeno, o 4 moles de átomos de hidrógeno, o 2 moles de átomos de carbono. Vamos a trabajar nuestro primer ejemplo, calcular el número de átomos de oxígeno que hay en 0.450 moles de ácido acético. Lo primero que vamos a hacer con estos ejercicios es preparar nuestro plan conceptual, nuestra solución conceptual, es decir, la ruta conceptual que debemos seguir para encontrar nuestra solución. En ese plan, lo primero que uno identifica es el punto de partida. ¿Qué dato tenemos para comenzar? En este caso, estamos partiendo de moles de ácido acético y queremos llegar a átomos de oxígeno, al número de átomos de oxígeno. No podemos convertir directamente de moles de ácido acético a átomos de oxígeno porque estamos hablando de 2 cosas diferentes, moles y átomos, y 2 especies diferentes, ácido acético y oxígeno. Así que primero hacemos una conversión, digamos, a moles de oxígeno, y luego de moles de oxígeno pasamos a átomos de oxígeno. La conversión de moles de ácido acético a moles de oxígeno se hace mediante la estequiometría del compuesto, es decir, mediante la relación estequiométrica de que una molécula contiene 2 átomos de oxígeno, o un mol de moléculas, 2 moles de oxígeno. Y la segunda conversión, que convierte de moles de oxígeno a átomos de oxígeno, es la conversión utilizando el número de Avogadro, para convertir de moles a átomos. Un mol equivale a 6.02 por 10 a la 23 átomos. Una vez tenemos el plan, pues ahora podemos establecer nuestra solución. La solución contiene todos los pasos ahí puestos. Recuerden que comenzamos con una equivalencia. 0.45 moles de ácido acético es igual a 0.45 moles de ácido acético. Y luego añadimos nuestro primer factor unitario, nuestra primera conversión, que nos lleva de moles de ácido acético a moles de oxígeno. Ese factor es la estequiometría del compuesto. La estequiometría del compuesto establece que 2 moles de oxígeno equivalen a un mol de ácido acético. En esta conversión, el mol de ácido acético lo hemos colocado en el denominador para que cancele los moles de ácido acético del numerador, y el resultado que queda son moles de oxígeno, que es nuestro estado intermedio, paso intermedio. Esos moles de oxígeno ahora lo convertimos a átomos de oxígeno con el próximo factor unitario. Ese factor unitario se coloca 6.02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno entre un mol de oxígeno. De nuevo, el mol de oxígeno se ha puesto en el denominador para que cancele el mol de oxígeno que quedaba del paso anterior, y nuestro resultado final va a quedar en átomos de oxígeno, que era el punto donde queríamos llegar. Así que efectuamos la operación, multiplicamos 0.45 por 2 por 6.02 por 10 a la 23. Fíjense que todos los denominadores son 1, así que todo esto dividido entre 1, y el resultado es 5.42 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Es decir, 0.45 moles de ácido acético contienen 5.42 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Bien, la fórmula molecular también se puede utilizar para establecer relaciones de masa.
entre el compuesto y los elementos que lo componen. Para esto necesitamos hacer uso de nuestra tabla periódica. Recuerden que la tabla periódica nos indica directamente la masa del mol de elemento. Ese es uno de los números que aparecen en la tabla periódica. Esa masa del mol de elemento la podemos utilizar para calcular la masa del mol del compuesto y establecer relaciones de masa. Esto van a ser otras equivalencias. Directamente obtenemos de la tabla periódica la masa en gramos de un mol de cada elemento. Eso lo vamos a utilizar ahora con una M minúscula para efectos de la notación. Y, por ejemplo, si buscamos el oxígeno, vemos que la masa del oxígeno es 16.00. Eso quiere decir que un mol de oxígeno equivale a 16.00 gramos, o que la masa del oxígeno es 16.00 gramos por mol. La masa del mol de compuesto se obtiene sumando las masas de los elementos que la componen. Así, por ejemplo, para el ácido acético sumaríamos 2 veces la masa del carbono, 4 veces la masa del hidrógeno y 2 veces la masa del oxígeno, porque eso es lo que contiene nuestra molécula. 2 átomos de carbono, 4 de hidrógeno y 2 de oxígeno. Si buscamos en la tabla periódica las masas correspondientes del carbono, del hidrógeno y del oxígeno, tenemos 12.01 para el carbono, 1.008 para el hidrógeno y 16 para el oxígeno. Y si multiplicamos y sumamos, el resultado va a quedar que la masa molar del ácido acético es de 60.05 gramos, o la masa del ácido acético es 60.05 gramos por mol. Bueno, ya estamos en condiciones entonces de hacer ejemplos que contengan relaciones de masa. Vamos a calcular la masa de hidrógeno que hay en 31.8 gramos de ácido acético. De nuevo, nuestro plan conceptual, identificamos nuestro punto de partida, el dato que tenemos son los gramos de ácido acético, nuestro punto de llegada, lo que queremos son los gramos de hidrógeno o la masa de hidrógeno, y tenemos que convertir de gramos de ácido acético a gramos de hidrógeno. Estas conversiones no se pueden hacer directas, así que lo primero que tenemos que hacer, como estamos hablando de compuestos, es pasar a una relación de o moléculas o moles de moléculas. Como la masa molar es de gramos a mol, pues pasamos de gramos de ácido acético a moles de ácido acético. El factor que usamos ahí es la masa molar. Luego los moles de ácido acético lo podemos convertir a moles de hidrógeno a través de la estequiometría del compuesto. Y finalmente, de moles de hidrógeno podemos pasar a masa de hidrógeno mediante la masa molar del hidrógeno. Bueno, ya tenemos nuestra ruta trazada, nuestro mapa conceptual de cómo llegar del punto inicial al punto final. Procedemos ahora con el cómputo. Empezamos con nuestra equivalencia, 31.8 gramos de ácido acético es igual a 31.8 gramos de ácido acético, e incluimos nuestro primer factor unitario, que es la masa molar del ácido acético. Esa masa molar la colocamos de tal forma que los gramos de ácido acético se cancelen, así que el mol de ácido acético va arriba y los 60.05 gramos de ácido acético van abajo. El resultado de esto son moles de ácido acético, primer estado intermedio, primer paso intermedio. Luego añadimos nuestro próximo factor unitario, que es la estequiometría del compuesto. La estequiometría del compuesto nos dice que 4 de hidrógeno equivalen a 1 de ácido acético. Pues eso lo colocamos ahí. El ácido acético de nuevo lo colocamos en el denominador y tenemos los 4 moles de hidrógeno en el numerador. Y el resultado queda moles de hidrógeno, que es nuestra segunda etapa intermedia. Y finalmente añadimos nuestro último factor unitario, que es la masa molar del hidrógeno, colocada de tal forma que el mol de hidrógeno se cancele y nos quede los gramos de hidrógeno o la masa de hidrógeno, que es lo que andábamos buscando. Bueno, lo que resta entonces ahora es hacer la operación, 31.8 gramos por 1, por 4, por 1.08, eso es lo que aparece en el numerador, y en el denominador tenemos 60.05 por 1 o 60.05, y esos son los gramos de hidrógeno. Hacemos el cómputo y tenemos que la solución es que en 31.8 gramos de ácido acético hay 2.14 gramos de hidrógeno. Fíjense que hemos conservado el número de cifras significativas de 3 en el valor original de 31.8 a 3 al resultado final, porque lo que hemos hecho son operaciones de multiplicación y división. Con esto terminamos nuestra lección del día de hoy.